Era que era muy difícil tomar nota, que tal vez hablaba muy rápido. Entonces voy a tratar de unirla en un solo documento y yo lo voy a ir trasladando. Pensaba que posible, se me hace muy difícil hacerlo diariamente, pero el fin de semana yo les podría hacer una recopilación y lo publicamos en el grupo de WhatsApp. Básicamente, de ese material es que iría el examen, yo de ahí lo sacaría, sería tal como está la información, así se preguntaría en el examen para que no tenga ningún grado de dificultad, agregado pues a ciertos artículos de la ley y de la Constitución que voy a ir mencionando en el desarrollo de la clase. Por ejemplo, hoy vamos a ver algunos de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vamos a ver cuál es el fundamento legal o el fundamento constitucional del régimen de seguridad social. Y esos otros que están en la ley, eso sí tendrán que ir tomando nota, pero si se trata de clasificaciones, de conceptos, de historia, de años o los regímenes que establece la ley, pues esos obviamente van a estar en el material de clase. Del tema de seguro social y previsión social, no es que exista una gran cantidad de información en la red. Básicamente todo lo remite al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, uno que otro concepto y pues básicamente la fuente serían las resoluciones de la Junta Directiva, que son los que establecen los requisitos o algunas condiciones para poder optar a los regímenes. Esas las vamos a ver en el curso. Entonces, yo estuve pensando cuál era el tema para que ustedes hicieran, porque varios me escribieron para ver si podía haber algún trabajo. No obstante, como les acabo de mencionar, el hecho de que no haya tanta información relacionada con este tipo de cursos hace que si yo les dejo un trabajo, prácticamente estarían abarcando material o temas que yo voy a desarrollar en clase, entonces no tendría ningún sentido. Es por eso que decidí que no haya un trabajo escrito, el examen va a ser sobre 50 puntos, pero para compensar ese tipo o ese grado de riesgo de jugarse 50 puntos en un examen, pues es que les voy a dar el material está ya muy digerido, no es que tengan que leer 50, 70 páginas, realmente si van a ser 30 van a ser muchas, y las preguntas, como les digo, yo no les voy a preguntar nada que no esté en el material. De hecho, tal como aparece ahí, es como se va a preguntar para que ustedes no tengan ningún riesgo. El único grado de dificultad pues sería de algunos fundamentos legales que tengan que usar, pero pues al final todos estamos estudiando para abogados, el fundamento legal será nuestro pan de cada día. Entonces, creería que no va a haber ninguna dificultad. Y entonces así es como se va a desarrollar. Alguien me preguntó la metodología del examen. Si uno pregunta falso y verdadero, hay veces que entre el falso y el verdadero todos piensan que es más fácil, sin embargo, pues también ahí hay ciertas trampas que dan lugar a esas confusiones. Entonces yo prefiero pregunta directa. Directa, que es seguro social, que es previsión social, fundamentos fundamentos directos, cuáles son los programas, todo lo que vamos a ir desarrollando de una forma directa, sin nada escondido, sin trampas ni nada. Pregunta directa, respuesta directa y así es más fácil para ustedes responder y no hay lugar a preguntas ambiguas o que den lugar a malas interpretaciones. El examen son 50 puntos, son 25 preguntas de 2 puntos cada una y con eso se juegan los 50 puntos. ¿Dudas al respecto? Todo está claro, licenciado, gracias. Ok. Obviamente el tema, los exámenes van a ser presenciales. Si hay que sacar alguna ley, será la ley orgánica y será la constitución, dependiendo qué tantas preguntas tenga. Todavía no lo tengo estructurado. Entonces, si hay ley, sí dejaría yo que se utilice esos dos cuerpos normativos o alguna resolución de junta directiva, pero tendría que ir viendo
si lo amerita, si no, preguntas directas y sin ningún material sobre el escritorio. Jimena, me hace favor de poner la presentación. Ahora voy, licenciado, solo estaba pasándole el nuevo link a los compañeros que no pudieron entrar a esta sala. Ahorita voy. Todavía faltan muchos. Por lo que estoy viendo aquí hay unos cuantos compañeros, va subiendo el número, hay como unos 6 compañeros que no pudieron entrar. Ok, pero estoy pendiente aún, voy a poner la presentación. Sí, estoy viendo que hay varios fuera. Bueno, voy a esperar 2 minutos. ¿Se logra ver la presentación, Link? Yo todavía no la veo. ¿Sí se ve? Ahí está, Sí, a mí me parece. Sí se puede ver. Gracias. Aparte de todo, creo que va a haber otro espacio en Classroom. Me crearon un correo nuevo. Estoy creando los enlaces. Yo le tengo que mandar las invitaciones, pero están afinando un par de detalles todavía para que yo lo pueda hacer. Esperaría que pues, en el fin de semana ya quedaría habilitado. Porque de momento estoy ingresando como un estudiante. Entonces, este es el tema de hoy para cuando hagan el marcaje, la asistencia, creación y evolución de las instituciones de seguridad social en Guatemala. Eso es lo que vamos a ver y lo que vamos a desarrollar hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tiene que ver estos dos nombres que mandan acá, licenciado Oscar Barahona y Walter. Estos fueron dos personas que vinieron a Guatemala y estas dos personas fue como iniciaron las bases de la seguridad social en Guatemala. Y de esas bases que se crean, se emite el decreto número 95 del Congreso de la República de Guatemala, que es la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el año de 1945, pues bajo un gobierno democrático que estaba en el país, surgido a raíz de la Revolución de Octubre, en esa época la constitución que estaba vigente en el artículo 63 se establece el seguro social y dentro de una de las características era que era obligatorio y cuyos alcances y extensión en que debía ser puesto en vigor se regulaba por la ley comprendiendo pues por lo menos un seguro contra invalidez, vejez, muerte, enfermedad y accidentes de trabajo. Y pues en esa época el financiamiento de este seguro estaría a cargo de los patronos, trabajadores y Estado. Esto ya lo habíamos visto, era tripartita esta colaboración, participaba el Estado, los patronos y los trabajadores. Vemos que en esa época no es gran diferencia la que ha modificado, pues obviamente como podemos ver, cubre invalidez, vejez, muerte, enfermedad y accidentes de trabajo. Vamos a ver más adelante cuáles son los regímenes que actualmente están. En la Constitución que hoy por hoy tenemos, es decir, la que entró en vigencia en 1985, el fundamento constitucional, el artículo 100, establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para el beneficio de los habitantes. Por ahí empiezan a nacer ya los fundamentos legales. Artículo 100 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En octubre de 1946, como ya dijimos, el decreto legislativo 295, pues se entra en vigor o en vigencia la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esta se crea como una entidad o una institución autónoma
es de derecho público, obviamente, porque va a velar por el bienestar de toda la sociedad. Tiene una personería jurídica propia y tiene una plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Básicamente, pues la finalidad de esto es aplicar un beneficio al pueblo de Guatemala y pues un régimen nacional unitario y obligatorio de seguridad social. Vamos a ver cuáles son los primeros tres considerandos. La siguiente diapositiva, por favor. Y en primer considerando, dice, actualmente prevalece en Guatemala debido al tradicional abandono de los gobiernos anteriores a la revolución. Prácticamente la revolución es el punto de inicio y el considerando uno básicamente lo marca, el punto de inicio a la seguridad social en Guatemala. Y llama la atención considerando por las palabras que utilizan, ¿verdad? Condiciones de atraso y miseria total tan pronunciada que hace urgente. Estas son básicamente las razones o los motivos por las cuales de forma urgente e inaplazable pues se da la adopción de medidas conducentes a elevar de forma paulatina el sistema el nivel de vida de nuestro pueblo. Este es el primer considerando de la ley orgánica del Seguro Social, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En su segundo considerando se establece, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, como vemos desde el inicio, la seguridad social siempre marca que es una seguridad social obligatoria. Y pues al final, el objetivo final es dar protección mínima a toda la población del país. Vemos en ese momento, hablaba de toda la población, no hacía una distinción. Sin embargo, pues se hablaba de una contribución proporcional a los ingresos de cada uno. Vemos que, como los mencioné al inicio de la clase, pues hay varias personas, ahora hay muchos trabajos que acostumbran a facturar los servicios profesionales o temas así que no tienen derecho al IX y hay instituciones, hay ministerios que incluso tienen mayor porcentaje de personal contratado en un renglón 029 y los que están en 011 y 022 que son los que contribuyen o están afiliados al IX es una minoría sumamente alta. Eso quiere decir que actualmente se empieza a distorsionar un poco este tema del seguro social, ¿no? Y es uno de los principales preocupaciones que tienen, porque como básicamente se está bajando los contribuyentes que existen, se está también descapitalizando este régimen. Otro punto importante de considerando es que los beneficios es a cada contribuyente y también incluye a los familiares que dependan económicamente de él. Y pues esta cobertura se hace pues por una contribución proporcional de los ingresos que tenga. El siguiente considerando, siguiente diapositiva, por favor. Vemos que nuevamente menciona una seguridad social obligatoria. Creo que básicamente a nadie que empieza o que está en una planilla le preguntan si quiere o no pagar el IX, es una obligación. Tiene ideas democráticas, es decir, que busca siempre el bienestar común. Tiene un sentido social, tiene que abarcar a la mayoría de población. Y entonces también en considerando se empieza a hablar de la previsión y de las demás actividades sociales. La previsión, como ya lo vimos, es anticiparse a ciertos acontecimientos en el futuro. El siguiente considerando que se encuentra en la siguiente diapositiva tiene un punto muy importante. Aquí se habla de 5 situaciones que debe contener el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el cumplimiento de sus fines. Vamos a tocar solo 2. Me interesa el primero. Primero tiene que tener un margen de autonomía económica, es decir, tiene que tener su propio presupuesto. Tiene que tener una autonomía jurídica, es decir, puede ser capaz de contraer derechos y obligaciones por sí mismo. Y tiene que tener una autonomía funcional, es decir, que tiene que crear sus propios mecanismos para poder desarrollar a cabo su función principal.
Pero lo principal, lo que más llama la atención, es la literal C. Dice, de todas las garantías necesarias para que dicho instituto sujete su acción únicamente a lo que la técnica indica y no a los intereses político-partidistas u otros extraños a su objetivo esencial de proteger al pueblo de Guatemala y de elevar gradualmente el nivel de vida sin distinción de clases, ideas, grupos o partidos. Vemos que esta ley orgánica se creó en el momento de la revolución. Como ya vimos, tenía una línea democrática. Y entonces en ese momento decía que el instituto tenía que estar libre de todo interés político partidista y enfocarse principalmente en las necesidades de los habitantes del estado. Pregunto yo, ¿actualmente será que lo que establece ese considerando se cumple en Guatemala? ¿O hoy por hoy es una institución que está totalmente cooptada por el sistema, que obedece a múltiples intereses partidistas, que lo que menos hace es brindar una atención personalizada correcta, que lo que menos le interesa son sus afiliados y básicamente todos los intereses los basa en una política o en intereses apegados a la política? Yo más creo que vamos por esa segunda línea. Nuevamente vemos otro punto por el cual se está distorsionando un poco el tema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a ver ya cuáles son los beneficios del régimen de seguridad social en Guatemala. Ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, artículo 28. Y básicamente se basa en los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la maternidad, las enfermedades generales, la invalidez, la orfandad, la viudez, la vejez y la muerte, o los gastos de entierro. ¿Cómo funciona cada uno de estos? Vamos a ver los antecedentes. En los programas de accidente, este se inició en la ciudad capital el 1 de enero de 1948 y completó su cobertura en 1971. Tiene alcance para los accidentes en el trabajo y los accidentes comunes. Pues básicamente tendrían derecho a este programa los trabajadores afiliados al régimen, es decir, los que contribuían, la esposa, incluso aquí incluyen a la conviviente, y los hijos menores de 5 años. Un programa bastante extenso, pues no solo los accidentes en el trabajo, sino que también todos los que puedan pasar fuera de este, es una cobertura bastante extensa. Pasamos al programa materno-infantil o maternidad. Este se inició el 1 de mayo de 1953 en el departamento de Guatemala y en 1978 se extendió a Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz y Totonicapán. Y en febrero del 79 se extendió a Jalapa, Sololá, Quiché y Zacatepeques, totalizando 11 de los 22 departamentos que están en Guatemala. Básicamente a este programa tienen beneficio pues, las trabajadoras afiliadas, es decir, las mamás, y las esposas de los trabajadores afiliados al régimen. Y pues consistía en las prestaciones en servicio de atención prenatal, atención del parto, y si existía alguna incapacidad temporal para el trabajo, pues también se cubría y daba un subsidio correspondiente al 100% del salario. Ojo que este beneficio no es también para las esposas de los trabajadores. Este beneficio del subsidio en caso de incapacidad es únicamente para las madres que contribuyen y que tengan alguna incapacidad temporal, un embarazo de alto riesgo por el cual no pueden llegar y tienen que suspenderse. Entonces, le corresponde el 100% del salario. Este es el único programa que cubre el 100% del salario. Y pues el periodo es de 84 días, es decir, el prenatal y postnatal.
Y este programa también tiene derecho a una asistencia médica, pues a los niños hasta 5 años de edad. Programa de enfermedades, enfermedades comunes, enfermedades generales. Este, pues, inició el 7 de noviembre de 1968 en Guatemala. Entre el 78 y 79 se extendió junto con el anterior programa que mencioné, el materno infantil, a 9 de los departamentos que anteriormente mencioné. Y pues tienen derecho a los servicios de atención médica los trabajadores, afiliados y sus esposas. Y a partir del año 89 se extendió el programa de enfermedad al departamento de Escuintla bajo una estrategia de atención primaria, es decir, tenía una atención en Escuintla de atención de enfermedades básicas. Programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Este es uno de los programas que más revuelo causa últimamente y es de los más importantes. Este programa se inició, pues, básicamente por pasos, por etapas. Primero se brindó protección a los trabajadores del instituto, los que trabajaban en el ICS. En el año 77 a todos los trabajadores afiliados. Y en el año 1980 se inician las prestaciones que incluyen las incapacidades parciales o totales consecutivas a secuelas de accidentes o lesiones patológicas generales, protección a niños sobrevivientes cuyos padres afiliados hubiesen fallecido y en cuyo caso se proporciona una pensión a la viuda hasta su fallecimiento y a los hijos menores de edad de 18 años. Además contempla la jubilación a la edad de 65 años. Ya como podemos ver, este es uno, al final es el programa más completo y el ese que varias personas tienen es el de la ilusión de contribuir al ICS, ¿verdad? Porque primero, si el trabajador fallece, tiene una pensión a la viuda hasta su fallecimiento, o sea, se traslada ese beneficio a la viuda, a los hijos menores de edad hasta los 18 años y todavía la jubilación a partir de los 65 años de edad. Como les mencioné al inicio, el primer día de clases, esta edad de 65 años, hay una iniciativa de ley que están promoviendo en el Congreso y quieren bajar este número o esta edad mínima a los 45 años. Es una medida muy acertada, en especial de ver que el nivel de mortalidad ha crecido constantemente, ya no hay la misma esperanza de vida que cuando se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahora por distintas circunstancias, las personas ya no llegan a 65 años. Entonces, 45 años es una buena, eso considero, pues, de mi forma de ver, es una buena edad. Sin embargo, sí tienen que considerar el hecho que si acceden a esa edad, habrán personas que se van a empezar a jubilar antes de tiempo y entonces va a peligrar un poco el nivel de financiamiento del programa. En la siguiente diapositiva podemos ver que existen otros programas de seguridad social. Y por ahí creo que los han de haber escuchado. Ahí están las principales características. El Instituto de Previsión Militar fue fundado en 1966. Y pues estos están sujetos a su régimen los oficiales del ejército, su nombre lo indica, y los especialistas militares. Este tiene la característica que tiene un patrimonio propio, está formado por aportes del Estado, por aportes de los propios afiliados, es decir, oficiales del ejército y los especialistas militares, y pues por los intereses y utilidades que se obtengan de la aplicación de sus reservas. Cabe destacar que la garantía explícita legal otorgada al militar consiste especialmente en atribuir al Estado la cobertura de cualquier deficiencia financiera del régimen de previsión militar. Y pues por las razones actuariales se limite el ingreso de determinadas personas. Estas son cubiertas por el régimen de clases pasivas civiles del Estado. Se crean dos regímenes adicionales. Los que son militares están en el Instituto de Previsión Militar. Los que tengan un grado militar son estos los que van a contribuir y son estos los que van a obtener el beneficio. Y para las personas que no sean militares,
se crea la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. Pues esta se rige para los funcionarios o empleados que laboran en los organismos ejecutivos, legislativo y judicial, así como aquellos trabajadores civiles de las entidades descentralizadas, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y trabajadores por el sistema de planillas que voluntariamente deseen acogerse al sistema. En cuanto al funcionamiento de estas clases pasivas, pues, el Estado aporta una cuota patronal del 10% del total de sueldos y salarios, y los empleados y funcionarios públicos contribuyen en un porcentaje de sus remuneraciones o sus salarios, de acuerdo a una escala que va del 9 al 15% de sus ingresos. Este es el famoso Montepío que se paga en algunas empresas. Y básicamente no es para todas las entidades. Por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria, como tal, no hay una obligación de contribuir. Pero si usted se quiere acoger de forma voluntaria, empieza a pagar y entonces ellos también pagan su porcentaje patronal. La diferencia con la administración central, por ejemplo, en los ministerios de cajón, en su salario le hacen el descuento respectivo, mientras que pues en algunas entidades autónomas es voluntario. En la siguiente diapositiva. La seguridad social se basa en principios, que son los que van a determinar su estructura, su funcionamiento, su forma de desarrollarse. Y dentro de estos principios está el principio de la universalidad, de unidad, de integración y suficiencia, de expansividad o progresividad, y los principios de obligatoriedad y equitativa distribución de los costos. Estos principios sirven de guía a la seguridad social para lograr el cumplimiento de sus fines. Para poder ver el primer principio, pues básicamente este consiste en la meta de amparar a toda la sociedad, especificando necesidades propias de cada grupo social, niños, trabajadores, ancianos, y las que emanan de cada contingencia, invalidez, enfermedad, vejez. Entonces, este principio de universalidad básicamente nos dice que va dirigido a toda la población. Sin embargo, el grado de protección o el grado de indemnización que se le va a dar a las personas va a depender del grado o el grupo social en el que se encuentren. Por ejemplo, si están en ancianos, será invalidez, vejez o sobrevivencia. Si estamos hablando de los trabajadores, serán aquellas indemnizaciones o que se paguen cuando hay alguna incapacidad total o parcial. O bien, que en el caso de niños, por ejemplo, vimos que había algunos beneficios para los niños menores de 5 años. El principio de unidad. Este principio se refiere a que los derechos y obligaciones de los beneficiarios se regulan por una misma ley, es decir, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con el objeto de que su aplicación sea general. Este principio también alude a la unidad administrativa de los riesgos. Entonces, ¿cuál es el ente rector? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es el que se encarga de velar por el cumplimiento de la seguridad social en Guatemala. ¿Qué rige a esta entidad? La Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y entonces, bajo esta misma ley, van a estar administrados todas aquellas personas o beneficiarios que estén dentro de este seguro. Obviamente, pues para el cumplimiento de sus fines, la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco va a emitir ciertas resoluciones en donde va a poder normar requisitos o alguna otra cuestión legal. Sin embargo, pues el fundamento predominante va a ser obviamente la Constitución como ley suprema y la ley orgánica de esta entidad, que es la que va a dar todos los principios, todas las bases jurídicas, y de esas bases es que van a surgir todos aquellos cuerpos normativos de menor jerarquía. Principio de integridad y suficiencia. Consiste en que la seguridad social debe amparar todas las contingencias sociales y en todos los planos que imponga la necesidad.
vemos la prevención, es decir, tienen que haber campañas que van a ayudar a prevenir los accidentes en el trabajo. Por ejemplo, hay seguridad social, esto también es seguridad e higiene en el trabajo. Van a desarrollar todas aquellas prevenciones para que no hayan accidentes laborales. La recuperación, obviamente, a pesar de que existe prevención, a pesar que existen medidas para evitar accidentes, obviamente siempre se está susceptible a que pase. Si sucede uno de esos acontecimientos, sea alguna incapacidad parcial para poder prestar los servicios, obviamente este principio, esta seguridad social va a cubrir, va a dar una especie de remuneración durante este tipo de recuperación. Pues también está la etapa de resarcimiento, la readaptación y la rehabilitación. En esta rehabilitación podemos ver que no solo se va a dar una indemnización, sino que también va a apoyar con dar servicios médicos, va a dar alguna terapia, hasta el momento en el que la persona, pues básicamente goce de buena salud nuevamente después de sufrir este accidente y entonces pueda volver al trabajo y desarrollar sus actividades con total normalidad. Principio de expansividad o progresividad. Consiste en que sobre la base de ser realistas en el avance hacia la universalidad, tales metas deben buscarse en forma progresiva. ¿Cómo funciona esto? Al final, no es que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social haya nacido así como está hoy. Claro, existen ciertos atrasos en su funcionamiento. Sin embargo, pues se han ido creando o implementando distintas medidas y estas se han ido de forma progresiva atendiendo a las necesidades que han ido surgiendo con base en los problemas que han acontecido en la sociedad. Por ejemplo, en la etapa del COVID, ninguna institución estaba preparada para poder afrontar una pandemia. Y entonces, de forma progresiva, se fue dando ciertas apoyos hacia los asegurados, en pruebas médicas, se fueron aperturando nuevos sistemas. Entonces, fueron apoyando de forma progresiva y el sistema fue mejorando de forma progresiva. Ahora, por ejemplo, usted va a hacer un trámite al IX, ya existe un sistema de citas, ya pide usted su cita, ya llega, ya se sienta, ya espera que lo llamen, ya es un proceso más ágil. Entonces, este apoyo al seguro social se ha dado de forma progresiva. Por último, el principio de obligatoriedad de equitativa distribución de los costos. Desde los considerandos de la ley orgánica, es decir, incluso desde los antecedentes empezamos a hablar de la obligatoriedad de aportar en estos regímenes. Y básicamente, este principio consiste en concebir el régimen unitario de seguridad social como obligatorio. Todos los que trabajen, todos los que estén en planilla, todos tienen que aportar al seguro social y que en su costo sea equitativamente distribuido en proporción a la capacidad contributiva de los miembros de la sociedad. Obviamente, yo voy a tributar o voy a pagar mis cuotas del IX en atención al salario. A más salario, mayor contribución. Y obviamente, pues si yo tengo algún problema físico o de salud, pues dependiendo mi salario, también así va a ser la cobertura que me van a dar hasta el máximo que establece la ley. Entonces, aquí es donde se ve obligatoriedad porque es obligatorio para todos. Y es equitativo porque atendiendo a lo que yo contribuyo es lo que voy a recibir en dado momento necesite, ya sea por alguna incapacidad que tenga o bien cuando sea el momento de que yo reciba la famosa jubilación, obviamente atendiendo al grado de aportaciones o a la suma, pues, al monto de las aportaciones que yo tenía en función de mi salario, pues así va a ser, así me van a fijar el monto de la jubilación al momento que yo la solicite. Bueno, con esto terminamos el tema de hoy. ¿Tienen alguna duda? Hoy la presentación creo que traté de hacerla con mayor información. De todos modos, pues creo que es más atinente que yo les envíe el material para que ustedes estudien directamente de él y sea más fácil este curso, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda?
Liz, buenas noches. Disculpe, una pregunta. Los principios están dentro de la ley, de los considerandos, ahí los, No, los ¿no? considerando, los considerando se los mencioné para que ustedes vean que desde que se creó la ley ya se hablaba de una contribución obligatoria, ya se empezaba a hablar de tema de previsión social y sobre todo que les hice mención que cuando se consideró el instituto tenía que tener una independencia política y no atender a ningún interés político. Y pues les hice la analogía que actualmente eso está muy alejado de la realidad. La institución está totalmente cooptada por intereses políticos y básicamente en su mayoría atiende más intereses políticos que los intereses de los asegurados o sus afiliados. Entonces yo de los considerando solo fue como que para que ustedes tuvieran conocimiento de cómo inició, cómo se ha ido desarrollando y pues qué se estaba pensando al momento de crear esta normativa. Los principios son doctrina y esos principios van a estar inmersos en el material que les voy a trasladar. Gracias, Liz. ¿Listo? Bueno, entonces procedemos a pasar la asistencia, por favor. Ah, perdón, alguien levantó la mano. José. José Ezequiel Otsoy. Sí, muy buenas noches, licenciado, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias, aquí me he metido en el tráfico. Solo con una consulta, fíjese que Cuénteme. cuando usted estaba hablando anteriormente sobre los beneficios que tenía los que aportaban a LIC, que también cubría a las esposas, suponiendo que fuera el esposo que me estuviera afiliado, en la actualidad se cumple o no. Le consulto esto porque sí tuve una situación con un compañero de labores, el cual por emergencia llevó a su señora esposa al LIC y a él le indicaron que no la cubrían, solo la cubrían si estaba en estado de gestación. Sí, Es correcto. ese es el que más se cumple, el tema de maternidad. O sea, si yo estoy, ya como dice, ¿verdad? Cónyuge o esposa, si yo estoy pagando como trabajador, a ella le cumple maternidad. Ahora, una enfermedad común no. ¿Me escuchó? Sí, fíjense, muchas gracias. Fíjense que no Mire, no fue por enfermedad común, sino que fue por un accidente. O sea, a la final ellos lo vieron como una enfermedad común porque ella lo que tuvo fue un ataque de ansiedad, lo cual le provocó una hipoxia por el golpe también que había recibido. Entonces ella empezó a hiperventilar y lo cual le provocó la hipoxia, pero o sea, sí se formó un cuadro clínico en el que podemos decir que fue por accidente, no fue por enfermedad común, pero ellos lo tomaron como una enfermedad común. sí, no se la cubrieron. Normalmente, actualmente se cubre y si no están casados siempre le cubre. Normalmente cubre en maternidad, eso es lo que más cubre. Y en enfermedad común ya no. De todos modos, yo ahorita esto es como dice, ¿verdad? Les expliqué cómo es que está empezando, cómo es que empezaba la seguridad social. Estos fueron como que los orígenes, ahí fueron como los programas. Y también vamos a ir, como se lo dije, cuándo fue creado y cómo está en nuestra época, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que piden? ¿Cuáles son las formas de cobertura? Y eso lo vamos a ver en las resoluciones que hay de la Junta Directiva. Alguien me preguntó por ahí, cónyuges y si no están casados. Para ver esto hay que ver un poco el tema de derecho civil, ¿no? Si una persona no está casada, ¿qué derechos tiene? Está la unión de hecho, pero cuando hay una unión de hecho hay que declararla también. Entonces, ¿en qué situación está? Estos son los dos estados civiles que tiene una persona.
pero que si yo no estoy casado con esa persona, si yo no he declarado la unión de hecho, yo voy al ICS y voy a decir, mira, resulta que esa persona que está ahí va a tener un hijo mío, ¿qué certeza tiene el ICS que efectivamente es un hijo suyo? Entonces, si no existe un fundamento, una certeza jurídica que diga que esa persona es su esposa o su cónyuge, no la va a aceptar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. María de los Ángeles Cardona. Buenas noches, licenciado. Con respecto a lo que decían los compañeros, a veces siento yo, lo que sucede es de que muchas veces los patronos no colocan lo que son las cuotas y cuando llegan a pedir asistencia, incluso en el caso de maternidad, en el sistema pues obviamente no aparecen las cuotas reglamentarias que se solicitan para poderles brindar atención. Entonces ese ya es un problema no tanto de institución, sino tal cual del patrono, ¿verdad? Y muchas veces, incluso en el tema de maternidad, cuando ya llegan a verificar lo que son sus pagos de maternidad, se dan cuenta que no han cumplido con las cuotas, pero a ellos pues sí les hacen el descuento, ¿verdad? Pero eso sí ya es algo meramente de nóminas. ¿Usted sabe cuál es el deudor más grande del ICS? Sí, los patronos y el ICS, Ujú. pues también. Es el Estado el que más dinero le debe al ICS. Entonces, el problema es que uno como trabajador está contando sus cuotas, esperando y decir, bueno, me falta llegar solo a 65 años, pero resulta que estuvo con patronos que no enteraron esos descuentos que se hacían y efectivamente, como uno nunca utilizó el seguro, es decir, necesitó un certificado, entonces no se daba cuenta que el patrono no efectuaba los pagos. Y ese es un motivo del rechazo de la asistencia médica que dé, independientemente de cuál sea el programa al que usted va, si es un accidente, si es una enfermedad común, en el caso de las mujeres, si es maternidad, o sea, al final es muy diferente que a usted le hagan las retenciones o los descuentos en su trabajo y distinto que efectivamente todos los patronos lo depositen en las arcas del ICS. No es la mayoría, hay patronos, y yo siempre he dicho, los grandes patronos, las grandes empresas, obviamente no les gusta estar en este tipo de problemas o de obligaciones de incumplimiento, pero siempre hay uno por ahí que ve en esta una posibilidad de agenciarse fondos de una forma ilícita que perjudica seriamente a los trabajadores. Alguien por ahí mencionó, alguien, no vi quién levantó la mano. No, ya no hay nadie. Diego Gaitán. Lick, buenas noches. Cuente, hola, mucho gusto. Sí, buenas noches. Es que fíjese que ahorita que usted decía que el deudor del ICS es el Estado, yo tengo entendido, digamos, que el ICS es una parte, es como privado, ¿verdad? Porque lo pagan las instituciones privadas. Sin embargo, yo supe de un problema que tuvo con el Estado, porque el Estado le prestó dinero al ICS. Y, y después el ICS no le podía pagar. Total de que el Estado para poderle pagar le dio unas tierras que se las dio carísimas, digamos un terreno, por decirlo así, se lo dio carísimo para cubrir esa deuda. Ahora mi pregunta es, si el ICS en teoría es una entidad privada, No, no es ¿por una qué? entidad privada. Digamos, en teoría, porque supuestamente lo pagan los patronos, ¿verdad? Pero, digamos, es de la parte descentralizada, por decirlo así, ¿verdad? Ujú, O por ujú. decirlo es autónomo, pero yo siento que no es descentralizado. El punto es de que, ¿por qué le presta dinero al Estado si no es dinero de ellos? Como tal, no es dinero del ICS, o sea, no es del representante del ICS, no es dinero, sino es dinero de nosotros que pagamos nuestra cuota de los trabajadores. Entonces, ¿por qué logran hacer eso? De prestarle dinero a un gobierno, por decirlo así, y después el gobierno viene y le tira la chibolita al siguiente gobierno, ¿ah? Porque eso hacen, ¿ah? Es como dejé esta deuda, pero que el siguiente gobierno se haga responsable. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hace eso? Si es dinero del trabajador, no es dinero, digamos, del Estado. Vamos.
Cuando yo me refería que el Estado le debía al ICS, era porque, por ejemplo, usted está en un contrato 011, trabaja en una institución del Estado, ellos le hacen la retención, sin embargo, como patrono no hacen o no efectúan el pago que a usted le corresponde, el pago patronal. Recordemos que la cuota del ICS está conformada por varios rubros. Primero es la contribución que usted da y otro es la contribución patronal. Usted da un porcentaje, 4.65%, y el patrono da otro porcentaje. Entonces, tal vez su porcentaje, el Estado sí lo entregaba al ICS. El problema es que no daba su cuota como patrono. Esa es la deuda que tiene. Ahora bien, en el tema de que yo le preste, de que como ICS le preste dinero al Estado, yo no lo había escuchado y tampoco lo miro muy factible, porque no es, o sea, estamos hablando de que el Estado funciona con un presupuesto anual. Los ingresos, o los mayores ingresos del Estado es por medio de los impuestos, y alguna forma de financiarse algunas veces es por los famosos bonos del Tesoro. Usted llega, compra un bono y el Estado se compromete a pagarle en un determinado tiempo. Es una de las mejores inversiones, de las más seguras por lo menos. El Estado es buen pagador. Entonces yo no veo un escenario jurídico en el que yo me imagine al representante legal del ICS, imaginémoslo, ¿verdad? Como dos gráficas llegando con un señor Estado de Guatemala, decirme, yo le presto 100 millones. No lo veo, no lo percibo, el decir X le prestó al Estado, después cómo me paga. No lo sé, tal vez hubo algún tipo de convenio por el cual el ICS se comprometía a financiar alguna infraestructura o algo, pero así como un préstamo per se, el Estado solo le puede prestar dinero a instituciones bancarias, el Banco Mundial y otros temas, ¿verdad? Esa es ya ley del presupuesto, pero que el ICS le preste al Estado, le soy sincero, nunca lo había escuchado. Y la forma en la que le pagó con tierras, pues al final, cuando hay obligaciones civiles, una persona que debe y una persona que tiene que pagar, hay varias formas de extinguir esa obligación, ¿verdad? Hay otra, y dependiendo los negocios a los que lleven las contrapartes, pues si aceptó el ICS el pago por medio de tierras, aunque estuvieran sobrevaluadas, pues esa es una rama civil. ¿Tienen derecho o no tienen derecho a gastar el dinero de los contribuyentes o de las personas que contribuyen? Si lo vemos desde el punto de vista social, no. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? La realidad social es muy distinta. Porque si usted va al ICS, a usted le dan solo medicinas genéricas. Y están sobrevaluadas, están sobrecosteadas, o sea, se están gastando el dinero de una forma que no es la correcta. Y no están respetando las contribuciones de las personas. Entonces, al final dice uno, bueno, ¿el ICS está bien manejado o está mal manejado? Recordemos que la junta directiva del ICS está conformada por varias personas, y una de esas las pone el presidente de la República de Guatemala, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, también ahí tienen que haber intereses partidarios. Entonces, el tema del ICS es un tema muy grande, se mueve mucho dinero, se mueve mucha economía y se mueven muchos intereses. Pero lo que usted me dice de que el ICS le prestó al Estado, le estoy diciendo, no lo había escuchado. Ah, bueno. Gracias, licenciado, muy amable. ¿Listo? ¿Alguien más? No, bueno. Pusieron en el grupo que ya pusieron, ya pasaron la asistencia. Ya. Ya marcaron. ¿Ya marcaron todos? Ya. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que pase feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche.